de imágenes antes de saber exactamente lo que estás haciendo, eso permite un abordaje por un camino completamente diferente que nos ayuda a construir universos narrativos más que productos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cine se encuentra con la inteligencia artificial? Mientras las máquinas generan imágenes y narrativas al ritmo del pensamiento, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué papel juega el humano en esta era de transformación? Nuestro invitado de hoy, Marcelo Müller, ha transitado por la escritura de guiones reconocidos en festivales internacionales y por la investigación de las posibilidades expresivas del cine en diálogo con la tecnología y el arte contemporáneo. Formado en la Universidad de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y actual docente en la Universidad de Sao Paulo, Müller defiende a la inteligencia artificial como una herramienta que empodera a los artistas. Para él, la clave no está en temer sus riesgos, sino en atreverse a crear con ella nuevos universos narrativos. Marcelo, bienvenido a Takeshima Podcast, bienvenido a Cali, a Colombia, es tu primera vez. También gracias por haber aceptado estar en el Diplomado de Realización Audiovisual con Inteligencia Artificial. Bueno, gracias a ti, a ustedes por la invitación, me parece genial. Lo poquito que he conocido de Cali ha sido realmente increíble, principalmente por la gente y los estudiantes, que fue un grupo realmente muy bonito de ver trabajar y de ver cómo se apropiaban de las cosas. Y es así, la verdad que yo creo que se puede pensar futuros, no, es muy difícil pensarlos desde la teoría, es tan bueno de imaginarlos así, encontrando la gente y la ciudad y las cosas. Sí, tal cual, yo creo que eso pasa como cuando toda la transformación con internet y demás, que uno aprende sobre la práctica y especialmente con inteligencia artificial. Marcelo, ya nos conocimos en la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, los dos estudiamos cine, vos estudiaste dirección, guión, yo estudié producción. Era otro momento, yo digamos que estudié entre el 96 y el 98 más o menos, y pues ha pasado muchísimo desde ese tiempo y muchas transformaciones en el cine. Entonces yo sí quisiera saber qué te llevó de haber hecho, además porque has hecho guiones, has hecho películas, has trabajado también para televisión. ¿Cómo crees o cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cómo fue tu llegada a la inteligencia artificial? Y también quisiera saber si con todo esto consideras que hemos llegado al fin del autor como lo conocemos. A ver, es un largo recorrido, ¿no? Pero yo creo que por principio quien hace cine vive en constante transformación, y esa transformación está en todos los sentidos, ¿no? El cine que había cuando llegaste en la escuela de cine en San Antonio en el 96 y yo en el 99, era un cine analógico que se hacía con película, que se hacía y que tenía su propio ritmo, que tenía su propia manera de pensar y se planeaba mucho, se dividía muchísimo las etapas. Bueno, la tesis se hacía en 35 sí, milímetros. Y bueno, todavía hay gente que sigue filmando en 35 milímetros. Eso me parece que es muy interesante del cine, es que desde hace 140, 150 años, o incluso antes del cine, ¿no? de esa fecha mágica, ahí nació el cine. Nosotros estamos trabajando con imágenes en movimiento y eso se está transformando y se está ampliando de una manera que me parece increíble. Entonces el cine, principalmente tenemos que pensarlo más allá de largometraje de ficción que se pone en la pantalla oficial del cine con C grande, ¿no? Entonces mi proceso, y lo que me parece interesante en esos 20 y pico de años desde la escuela, fue mirar cada vez más hacia esos otros cines, esas otras posibilidades, esas otras necesidades narrativas que la gente de hoy tiene.
Y sigo haciendo, ¿no? Igual el largometraje de ficción y sigo desarrollando proyectos que son míos, muy autorales y que tienen que ver con entender cómo se construyen esas narrativas hoy, en el metaverso, por ejemplo. Y mi encuentro con inteligencia artificial no es tan antiguo, en realidad. Tiene como 4 años, no más que eso, ¿no? Adentro de esa trayectoria, ¿no? De más de 20. Pero apareció como una herramienta que hacía que mi pensamiento y mi capacidad de hacer cosas se ampliara. Entonces fue como adoptar una herramienta, como quien adoptó usar una cámara para hacer imágenes hace 150 años. Yo lo veo desde esa perspectiva. No me interesa, incluso en la parte más académica de dar clases en la universidad, siempre fue investigar cómo las personas hacen las películas. Y ahí me parece que en ese contexto, inteligencia artificial es una nueva opción, no excluye las demás, pero tiene una capacidad increíble de empoderar a artistas a hacer cosas que no podían hacer antes. Porque diferente de las herramientas manuales, ¿no? Incluso la cámara es como las computadoras, ¿no? Así como la computadora es una herramienta que es una herramienta del pensamiento. O sea, te permite generar no un diálogo, porque no estás hablando con otra persona, pero una relación de cambio y de movimiento creativo que es muy intenso y que puede traer resultados muy interesantes en la manera de hacer películas o de hacer arte en general. Uh-huh. Y con respecto a esta idea de autor que hay tanto, ¿no? Entonces, eso también es algo muy gracioso porque depende mucho de cómo lo miras. Uh-huh. Para mí, el autor, o sea, es un poco romántico creer que quien firma una película o quien dirige una película es el autor de la película. Incluso si lo expandes así como algunos movimientos allá, ¿no? Que no hay no se definen las funciones y todo el mundo firma como autor de la película. Tampoco, porque la autoría va mucho más allá uh-huh. del momento que se está haciendo la película, ¿no? La autoría es un sistema, al final, complejo. Yo no veo pensando que yo hago películas usando la inteligencia artificial y la computadora como herramienta. Yo no veo mucho cambio en la cuestión de autoría. Incluso con situaciones nuevas como la generación automática de video, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una persona detrás de eso, o siempre hay un colectivo de personas, o incluso un colectivo que está disperso en billones de relaciones. Entonces siempre hay un humano en la cosa. Por supuesto que hay situaciones nuevas que tenemos que decidir como, bueno, eso vale, eso, ¿no? Pero a mí me parece que no tiene ningún sentido atribuir la autoría a una máquina, ¿no? La máquina como mucho reacciona a la intención de un humano que está del otro lado. Puede que no en ese momento, puede que esté reaccionando a un comando que se le dio hace 5 años, pero sigue siendo, ¿no? Entonces, en el campo de las artes, y eso me parece que tratar de asignar autoría a una máquina es mucho más una posición política que le interesa a las grandes compañías que al final quieren tener derecho a autoría de alguna cosa. Uh-huh. Lo que no pasa hoy porque es muy claro que la autoría solo puede ser atribuida a un humano. Uh-huh. Entonces yo creo que esa discusión de que se está cambiando la autoría me preocupa en ese sentido, de que nos quieran quitar la autoría, siendo que en algún momento del proceso la autoría o el gesto de producir la obra es humano. Uh-huh. De acuerdo. Cuando empezamos a promocionar el diplomado, surgió la preocupación de algunas personas y decían, bueno, pero ¿es correcto hacer un diplomado, promover la realización audiovisual con inteligencia artificial bajo el temor de que de pronto algunos oficios se empiecen a acabar, digamos que en temas de diseño, de animación, etcétera, etcétera? Entonces,
para responderle a tantas preocupaciones a la gente que se pregunta que si es una amenaza la inteligencia artificial para los oficios, ¿cómo lo ves? Creo que es la respuesta más compleja de todas, ¿no? Los cambios tecnológicos siempre cambiaron los oficios, desde siempre, desde la revolución industrial, o desde, ¿no? Y por supuesto que esa nueva herramienta cambia la manera como hacemos todo, y eso tiene consecuencias, y consecuencias serias en el mercado de trabajo. Hay algunas funciones que ya se extinguieron incluso por la misma digitalización antes de la computadora, antes de inteligencia artificial, ¿no? O antes de esa inteligencia artificial que conocemos hoy. Por otro lado, el mundo del cine y del audiovisual vive un proceso de muchísima expansión justamente por la facilidad que se está encontrando en hacer películas, no el cine ese con C grande, que ese tiene ¿no? Sus condiciones, que son, ¿no? Bastante complejas también, pero hoy en día se comunica mucho más con audiovisual en todos los niveles, ¿no? Yo puedo comentar un mensaje de alguien generando un pequeño video con inteligencia artificial en un montón de herramientas ¿no? inmediatas. Y las empresas que no producían audiovisual hoy en día se comunican por audiovisual. Entonces, yo creo que hay un movimiento muy profundo de la manera como hacemos cine y también de la cantidad de audiovisual que se hace. Y tengo la esperanza de que ese movimiento al final sea positivo, ¿no? Que va a haber, que hay desplazamiento, ya hay, ¿no? Primero en funciones que aunque sean funciones intelectuales, son funciones mecânicas, como, qué sé yo, identificar rostros en películas, hacer rotoscopía, algunas cosas de sincronización de sonido, o hay herramientas que permiten que una sola persona haga hoy en día cosas que 3 personas harían. Pero eso estamos viviendo hace mucho tiempo, en realidad. Entonces, hace parte un poco del profesional de hoy, ¿no? Es una de las características de la vida, no saber muy bien qué es lo que va a hacer de aquí a 2 o 3 años, porque uno vive cambiando, ¿no? Lo que es terrible en ese sentido es que el desarrollo de inteligencia artificial sea focado en bajar costos y disminuir la cantidad de trabajadores. Y eso no me parece que sea un pensamiento que está vinculado a la inteligencia artificial, y sí al capitalismo. Y eso, de nuevo, ¿no? Trae el gran problema de inteligencia artificial hoy, que es la concentración. Uh-huh. Pero es una cuestión que debemos discutir políticamente, de verdad, y no molestarnos con ella o decir que ya es el demonio y que no lo podemos, ¿no? Tenemos que saber cómo se hace, luchar por infraestructura local. Tenemos que desarrollar inteligencia artificial en Sudamérica. Eso es porque es un nuevo patrimonio por lo cual tenemos que luchar públicamente y construir. La situación es un poco preocupante por la concentración, pero eso recién empieza, ¿no? Y hay que invertir en desarrollo en nuestros países y en autonomía en relación a eso, en defensa y principalmente en regulamentación, ¿no? Principalmente de lo que se hace con eso todo, ¿no? Aí tem que ser transparente, tem que ser democrática, tem que ser accesible. No se puede generar 2 tipos de categoría social nuevos, de los que usan IA y los que no pueden usar porque no tienen cómo pagar por las herramientas, por ejemplo. O sea, hay una discusión muy compleja que pasa por el mercado de trabajo, pero que la tenemos que mirar de frente, no huir de ella o apartarnos de una herramienta que puede ser muy empoderadora por no saber cómo lidiar con sus consecuencias negativas. Sí, de acuerdo, digamos que eso nos plantea unos retos grandes. Ya de por sí Internet,
lo planteó, digamos, y de diferencias, quién tiene internet, quién no lo utiliza, y pues este tema de inteligencias también, que las que es gratis, los que son pagos, entonces tienes más accesibilidad. Bueno, eso sí es algo que hay que regular, hablar, digamos, desde los gobiernos también, cómo se puede empezar a trabajar. Pero digamos que, bueno, hemos problematizado, pero también creo que tiene sus ventajas. La inteligencia artificial está transformando también. Es interesante ver que en el diplomado había perfiles muy diferentes, porque habían desde directores de arte, guionistas, directores de fotografía, entonces y había gente joven, gente más vieja, por de mayor edad. Entonces fue interesante. No tengo la menor duda de ese poder transformador que está teniendo, pero ¿cuál es el impacto también en esas narrativas? ¿Están cambiando las narrativas? ¿Qué viene ahora con este tema, digamos, en las construcciones narrativas? Mira, yo creo que, el hecho de que alguien pueda producir imágenes con una velocidad que tiene que ver con el flujo del pensamiento, o producir videos, permite que uno piense. Una película, por ejemplo, es un proceso siempre muy lineal, ¿no? Como era muy costoso, siempre uno escribe el guión, después hace toda la preparación de eso, luego las imágenes o los storyboards, filma eso. Yo creo que ahora que se puede hacer video antes de tener un guión, ¿no? Y explorar todo un universo de imágenes antes de saber exactamente lo que estás haciendo, eso permite un abordaje por un camino completamente diferente que nos ayuda a construir universos narrativos más que productos, ¿no? Una gran película o grandes películas, ¿no? Siempre te proponen un universo que va más allá de las 120 escenas que tú ves en la pantalla del cine, ¿no? Y ahora yo veo que se puede construir todo ese universo más allá y que la película sea la consecuencia de todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con que puedes romper ese orden lineal de creación con lo cual estamos habituados, ¿no? Entonces la gente allá en el diplomado, no sé si todavía se dieron cuenta de cómo pueden articular esa cosa toda, porque lo que más hicimos fue empoderarlos de las herramientas y hacer como se quería. Pero era muy interesante ver que una imagen que se generó en el primer día, así aleatoriamente, al final pudo haber generado una posible película al quinto día del taller, sin que eso hubiera pasado por el abordaje tradicional del guión y eso. Y si ellos suben todo ese material que se generó alrededor de un personaje o de una unidad, ya hay un mundo ficcional, narrativo, complejo, que se creó a partir de la mirada y de la exploración de una herramienta. Entonces, no sé qué eso va a hacer, cuál es el resultado de eso, pero a mí me parece que ese cambio de la manera de hacer va a traer cambios profundos en lo que se va a ver en las pantallas. Muy bien. Bueno, ¿y qué recomendarías justamente ahora que vienes de estar haciendo el diplomado, leer, ver, experimentar algún tipo de software, de aplicación, para que la gente empiece a adentrarse en el mundo de la IA, los que todavía no han tenido acceso? No, yo creo que hay que experimentar. Hay mucha cosa pasando al mismo tiempo, es muy difícil acompañarlo si uno quiere realmente saber qué es, ¿no? Y qué camino ir y eso. Yo creo que algunas redes sociales, aunque no me guste mucho, hay personas que tienen un buen trabajo de divulgación o de acompañar eso, entonces a veces son buenas de entender qué es lo que está pasando. Pero lo más importante yo creo que es meterse en las herramientas y probarlas. Hay modelos de lenguaje que son más o menos accesibles y que tienen las versiones grátis y ellos mismos pueden
ayudarte a comprender un camino de entendimiento de cómo usar la herramienta. Es solo preguntar, ¿no? Es solo describir o incluso hablar con el modelo, con un ChatGPT o un Gemini, ou hay incluso modelos latino-americanos, hay un modelo brasileño llamado Maritaca, que fue entrenado con material escrito en portugués, entonces te da un otro tipo de respuesta. Yo creo que hay que esa es una IA de Brasil, sí, entonces, sí, okay. Sí. ¿Y está enfocada en algo? No, es un modelo de lenguaje, es okay. como ChatGPT, pero que lo entrenaron en portugués. Okay. Porque esos otros, puedes hablar en el idioma que sea, pero él está siempre haciendo la traducción, ¿no? Y hay vieses, hay, ¿no?, que son distintos según el material que usas para el entrenamiento, ¿no? Eso es algo que sería importante, que tuviéramos más modelos locales, un modelo que sea capaz de mirar Colombia como es y no como los extranjeros miran a Colombia, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con Brasil. Entonces, yo creo que usando las herramientas se puede comprender mejor, probar a hacer imágenes, eso es algo... y si uno no sabe y el resultado no es bueno, puede preguntar en el modelo de lenguaje cómo se hace esa imagen, o buscar el mismo internet. Y lo que me parece interesante es que también hay un camino de autoformación bueno y empoderado. Pero las universidades sí tienen que absorber eso, las carreras de cine y de audiovisual tienen que encontrar maneras de pensar, formar cineastas que no usen cámaras, usando essas herramientas. Y yo creo que hay que haber más iniciativas como esa del diplomado, no solo en audiovisual, pero en muchas otras áreas. De acuerdo, pues Marcelo, la idea de este podcast es justamente esto, un poco hablar de futuro, problematizar. Hay muchos cambios que están sucediendo. Podríamos continuar hablando por horas, porque además la inteligencia artificial da para hablar de muchísimo más, pero pues la intención de este podcast es que sea un abrebocas y que la gente siga interesada en seguir reflexionando y seguir investigando sobre lo que está pasando en temas de convergencia, del audiovisual, de los nuevos medios. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Siempre bienvenido a Cali, a Colombia y a Takeshima. Yo que agradezco mucho a ti, Jaime, y a todo el mundo, y seguimos caminando y construyendo el futuro. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube y Spotify. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Huasa Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Dirección de sonido: Carlos Jair Huasa Caicedo. Dirección de fotografía: Camilo Marulanda. Montaje: José Victoria. Asistentes de fotografía: Angie Cambindo, Valentina Restrepo. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistencia de sonido: Luis Eduardo McCormick. Comunicaciones: Natalia Naconas. Community Manager: Heidi Olave. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.